Vamos a ver esta ruta. ¿Cómo se llama la ruta que estamos revisando? Bueno, un nombre es ruta de las pentosas, ¿no? Pentosas fosfato. Pero otro nombre que yo les platicaba, ¿cuál es? Mariana Martínez. La vía de las hexosas monofosfato. Ok, entonces, ¿qué es vía de las hexosas monofosfato? Déjenme ver quién falta de participación y de una vez tomamos una participación, por lo menos una para este día. Entonces, me vas a decir en dónde se lleva a cabo, quién es su precursor de esta ruta. Para tu primera pregunta, ¿en dónde se lleva a cabo la ruta de las pentosas? ¿Y quién es el precursor para que inicie esta ruta? Sí, dijo que se llevaba a cabo en casi todas las células, en la parte del citosol. Adelante. Su precursor es una hexosa. ¿Y qué más había preguntado? Solo eso, ¿no? Exacto, es una hexosa, pero ¿cómo le llamamos a esa hexosa? Porque en realidad sí lo vimos. ¿Recordarás el nombre? Hexosa monofosfato. Ajá, sí es una hexosa monofosfato, pero le dimos un nombre especial, que incluso ya lo empezamos a revisar en la parte final. A ver si lo recuerdas, si no, dinos. ¿No había sido pentosa fosfato? Lo que pasa es que si dices pentosa, entonces ya no sería la hexosa, ¿no? A ver, ¿quién? No recuerdo, profe. No te preocupes. A ver, Noemí que nos lo recuerde y Jocelyn, a ver si coincidimos. La glucosa 6-fosfato. Exacto, glucosa 6-fosfato, ¿no? Jocelyn, ¿sí concuerdas con eso? Sí, profe, sí. Y ya incluso, a ver, Jocelyn, ¿tú recordarás cuántas glucosas eran importantes para que inicie la ruta como precursor? Sí, 3. 3, ¿no? Entonces, Leopoldo, para que te acuerdes, ¿quién es el precursor de las pentosas? Son glucosa 6-fosfato, porque son las hexosas. En realidad, pues sí es una hexosa, ¿no? Pero ¿quién es la glucosa? La glucosa 6-fosfato, ¿ok? Leopoldo, tu siguiente pregunta. ¿Cómo dividimos a esta ruta? La dividimos en dos fases. ¿Cuáles son esas fases y qué productos se generan ahí? Se divide en dos rutas que son la fase irreversible oxidativa y la fase reversible no oxidativa. Gracias. ¿Cuáles son los productos? Bueno, los productos de la fase irreversible oxidativa genera NAD, pH y pentosa fosfato. Y en la fase reversible no oxidativa, si hay un exceso de pentosa fosfato, se convierten en intermediarios glucolíticos. Ok. Y tu última pregunta, ¿cómo está esta ruta? Platícanos un poco. Yo ya les platicaba que esta ruta puede estar en células activas y células inactivas, es decir, células que se están dividiendo mucho y células que no lo hacen. ¿Cómo funcionaría ahí la ruta de las pentosas? ¿Qué pasaría si la ruta de las pentosas se lleva a cabo en las células activas? ¿Y qué pasaría cuando las células no se dividen? ¿Qué pasaría si esta ruta se está activando? Cuando está activa es porque hay una división y forman parte para un proceso de síntesis del ADN y el ARN. Oye, perdón, a mí es muy importante esto que estás comentando. No sé si nos pudieras un poquito recordar lo que tú entendiste o cómo lo interpretaste. Esto, por ejemplo, de por qué decimos que las pentosas son importantes para la biosíntesis del ADN y del ARN. ¿Qué es lo que yo les platicaba ayer? Porque a partir de esta vía forman como la energía necesaria para llevar a cabo todas las reacciones que llevan a cabo el ADN y el ARN. Ahí estaría bien los datos. Si bien recuerdas, recuerdo, las pentosas daban origen a quién, o más bien en esta ruta de las pentosas se formaban pues pentosas, ¿no?
Pero las pentosas, ¿a qué daban origen? Que me parece que es algo que nos ibas a decir. Las pentosas dan origen a unas moléculas y estas moléculas dan origen ¿a quién? ¿Lo recordarás? Pues al mismo ADN y ARN, ¿no? Ajá, finalmente sí, exacto, ADN y ARN, pero fíjate que eso quedaría acá, ¿no? ADN en la parte final igual a ARN. Pero antes se forman las pentosas dando origen a otras moléculas. Aquí, ¿cómo se llaman estas? ¿Tú lo recuerdas? No, si no mal recuerdo son las NAD. Las, pero lo que pasa es que lo estás visualizando como energía, ¿no? Por ahí nos falta. A ver, ¿quién le recuerda a Leopoldo por ahí? ¿Quién nos ayuda? Alejandra. Serían los nucleótidos. Los nucleótidos. Sí, están de acuerdo yo, Jocelyn y Lisette Tejeda, ¿sí? Sí, profe. Sí, ok, gracias. Es lo que comentábamos, ¿no? Ya lo recordaste un poco, Leopoldo. Las pentosas, bueno, más bien, esta ruta de pentosas fosfato da origen a pentosas, ¿no? Azúcares de 5 carbonos. Así lo voy a poner solo, pentosas. Y estas pentosas dijimos que daban origen a nucleótidos, ¿no? Y esos nucleótidos servían para la biosíntesis de ADN y de ARN. ¿Ok? Listo. Entonces, para eso sirve, ¿no? ¿Qué pasaba con las células que están activas e inactivas, Leopoldo? Que era la pregunta. Bueno, de la activa te había dicho que según yo generaba la energía necesaria para llevar a cabo esto, y en las células no activas, como no puede pasar las pentosas como tal, se quedan solamente en fructosa 6-fosfato, y de ahí si no dan una inversión para volverse glucólisis, bueno, más bien para regresar a la glucólisis. Entonces, en las células que está activan, bueno, pues necesitamos pentosas, síntesis de estos azúcares, de 5 carbonos, dando origen a nucleótidos, que sirven para la biosíntesis de ADN y de ARN. Bueno, ¿qué pasa cuando ya tenemos un excedente? Pues si es un excedente, pues esos componentes que se han formado, es decir, esas pentosas, digamos que las degradamos para que regresemos a la glucólisis. Eso estaría ocurriendo, por ejemplo, en una célula activa. Y en una célula que es inactiva, que prácticamente no se está dividiendo y que necesita muy pocas pentosas, pues por ejemplo, si se activa esta ruta de las pentosas, lo que probablemente lo que es probable que ocurra sería que las pentosas que se están formando, pues bueno, se van a degradar y van a regresar a la vía de la glucólisis, ¿no? Porque no se requieren. Bueno, ese era mi comentario. Entonces, aquí, listo. Déjame registrar tu participación para que no se me... Denme un segundo y ya les comparto. Registro la participación. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Oigan, entonces lo que les quiero compartir es lo siguiente. Estamos en la ruta de la vía de las pentosas. Ya sabemos que se lleva a cabo en todas las células, como la glucólisis prácticamente, que ocurre en el citosol. ¿Y cuál es la importancia de esta ruta? Que en esta ruta, como lo platicábamos, se forman las pentosas fosfatos. Y estas pentosas fosfatos sirven para dar origen a nucleótidos. Y los nucleótidos sirven para la biosíntesis de ADN y de ARN. Por lo tanto, esta ruta metabólica es muy activa en aquellas células que se están dividiendo mucho, ¿no? Ahora, yo les decía también que la ruta de las pentosas es una ruta alterna a la glucólisis. Tiene 2 nombres y esos 2 nombres son vía de las pentosas fosfato o bien vía de las hexosas monofosfato, ¿no? ¿Por qué era pentosa y por qué era hexosa? ¿Quién nos recuerda? Por la cantidad de carbono. Por el número de carbono. Ajá, por el número de carbonos. Entonces, le podemos decir que se llama
ruta de las pentosas fosfato, porque en esta ruta obtengo pentosas, ¿no? En la ruta de las pentosas fosfato lo que obtengo son pentosas, azúcares de 5 carbonos. O bien le puedo llamar a esta ruta metabólica vía de las hexosas monofosfatos. ¿Por qué? Porque los precursores de esta ruta son hexosas monofosfato. Pero en realidad, si especificamos, sería la glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué pasa en las células que se están dividiendo mucho? Pues esas células que se dividen mucho necesitan replicar su ADN, ¿no? Duplicarlo, el ADN principalmente. Entonces, para sintetizar el ADN, estas células que se dividen mucho, pues necesitan muchos nucleótidos, ¿no? Lo que quiere decir es que esta ruta de las pentosas fosfato estaría muy activa en estas células. ¿Para qué? Para generar estas pentosas, y estas pentosas den origen a nucleótidos, y estos nucleótidos se utilicen para la biosíntesis de ADN. ¿Qué pasa con las células que son poco divisibles o poco activas? Bueno, pues la ruta de las pentosas sí puede estar activa, pero si estuviera activa y se están generando pentosas, como no se requieren, entonces estas pentosas serían recicladas hacia la glucólisis, como en forma de componentes como fructosa y gliceraldehido 3-fosfato. Y es algo que yo les decía ayer, ¿no? Por ejemplo, el precursor de la ruta de las pentosas es glucosa 6-fosfato, que entra a la ruta de las pentosas, se forman pentosas, pero si por algún motivo la célula no lo requiere, entonces las pentosas, digamos que se degradan o se transforman a fructosa 6-fosfato y gliceraldehido 3-fosfato y regresan a la glucólisis. Ok, la ruta de las pentosas dijimos que se va a dividir en dos fases, oxidativa y no oxidativa. En la oxidativa generamos nadipentosas, en las no oxidativas el excedente de pentosas generalmente se revierte o se regresan hacia la glucólisis. Esta es la ruta de las pentosas fosfato, la empezamos a revisar ayer. Las rayas punteadas hacia arriba es la ruta oxidativa y del punteo hacia abajo es la ruta de tipo no oxidativo, ¿no? Entonces empezamos del punteo hacia arriba, es la fase de tipo, todo esto que estamos viendo, del punteo hacia arriba es fase oxidativa. Y aquí lo que comentamos es que los precursores de esta ruta de las pentosas son glucosa 6-fosfato. Son 3 moléculas las que requerimos, que aquí están. Ahora estas 3 moléculas enseguida lo que hacen es que se convierten, cada una de ellas se convierte a 6-fosfogluconato, como lo ven acá. Entonces esto sería glucosa se convierte a 6-fosfogluconato, glucosa se convierte a 6-fosfogluconato y lo mismo. ¿Quién lleva a cabo esa reacción? Esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que durante esta reacción se produce NAT, como lo pueden ver. Y formamos en estas primeras 3 reacciones que estamos viendo aquí, 3 NAT, ¿no? Listo. Y ahora, ¿qué le pasa al 6-fosfogluconato? El 6-fosfogluconato se convierte a ribulosa. Cada uno de ellos se convierte a ribulosa por acción de esta enzima que se llama 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Durante estas reacciones formamos NAD y CO2. Aquí en esta reacción también formamos NAD y CO2. Y en esta reacción también formamos NAD y CO2. De tal forma que en esta primera fase oxidativa, ojo, los precursores son glucosas 6-fosfato. Necesitamos 3 moléculas. 2. Los productos son pentosas, ¿no? Es decir, azúcares de 5 carbonos, que aquí los tenemos. Entonces esto es precursor y este es el producto de esta primera fase oxidativa. ¿Qué otras moléculas generamos? 6 NAT, ustedes cuéntenlas, aquí están, NAT reducidos, ¿no? Son 6, ¿y cuántas moléculas de CO2? Formamos 3, que ya son las que ya comentamos, ¿sale? Esto sería lo relevante. Ahora, ¿qué es lo relevante de esta fase oxidativa? Que hemos formado las pentosas y las cuales pueden continuar la ruta hacia la ruta de tipo no oxidativo. Entonces, aquí tenemos a estas pentosas que formamos en la fase anterior. Son azúcares de 5 carbonos.
Incluso lo sabemos que son de 5 carbonos porque aquí nos van mencionando cuántos carbonos tienen. Ahora, estos 5, aquí está, estos 3 azúcares de 5 carbonos, los vamos a convertir nuevamente a un azúcar que también tiene 5 carbonos, es decir, la ribosa va a pasar a ser shirulosa. Esta ribosa va a pasar a ser ribosa y esta ribosa va a pasar a ser shirulosa. Entonces, las ribosas pasan a ser shirulosas o bien ribosa, como lo tenemos aquí. Pero si se dan cuenta, siguen teniendo 5 carbonos. Aquí se los marco. Ahora, ¿por qué en esta reacción la ribosa pasa a ser shirulosa? Porque está actuando una enzima que se llama epimerasa. Entonces, lo que hace la epimerasa es que toma la ribosa y la convierte en shirulosa. Lo mismo ocurre que al final en la reacción 3, la epimerasa toma la ribosa y la convierte en shirulosa. Entonces, lo único que hace es una isomerización o una epimerización. Ahora, aquí en el punto 3 tenemos que la ribosa no se convierte a shirulosa. Vean, aquí se convierte a shirulosa, aquí también, pero aquí no. En esta reacción central, la ribosa se convierte a ribosa. ¿Por qué se convierte a ribosa? Porque la enzima, esta enzima y la convierte en ribosa. Si se dan cuenta, la cetoisomerasa es diferente a la epimerasa. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual si actúa cetoisomerasa y reconoce a la ribosa 5-fosfato, va a formar ribosa 5-fosfato. Si actúa la epimerasa y reconoce a la ribosa, va a formar shirulosas. Esto sería. Bueno, finalmente, entonces, en esta reacción hemos formado azúcares de 5 carbonos. ¿Cuáles son esos azúcares? Bueno, pues son 2 shirulosas. Aquí está. ¿Cuáles son esos azúcares que hemos formado a este punto? Pues son estas 2 shirulosas y la ribosa 5-fosfato. Ahora, si nos centramos a la ribosa 5-fosfato, ¿para qué requerimos a esta pentosa? Sigue siendo una pentosa porque tiene 5 carbonos, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, esta ribosa 5-fosfato es aquella que se utiliza dentro de las células para la biosíntesis de nucleótidos. Entonces, a partir de la ribosa 5-fosfato, inicia la síntesis de nucleótidos, como por ejemplo, purina, las adeninas, purinas, pirimidinas, ¿no? Entonces, y estos nucleótidos sirven para la síntesis de ADN y de ARN. Entonces, esta ruta es importante. Y eso es lo que va a estar ocurriendo en las células. Por ejemplo, en una célula activa, pues estaría muy activo este sistema, ¿no? Pero, ¿qué pasa si por algún motivo ya no requerimos la biosíntesis de ribosas, ¿no? O de pentosas. Bueno, pues entonces lo que ocurre es que todos estos componentes, si ya no se requieren, los vamos a regresar hacia la glucólisis. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este regreso a la glucólisis? Que, por ejemplo, la shirulosa 5-fosfato cederá 2 carbonos a la ribosa 5-fosfato. Entonces, si esta tiene 5 y dona 2 a esta molécula, pues esta molécula se va a convertir en una molécula de 7 carbonos, que se llama pseudolactulosa 7-fosfato. Ahora, esta como se dio 2 carbonos, pues ya no se queda con 5, ¿no? Más bien ahora, si pierde 2 carbonos, se queda con 3 carbonos. Y su nombre de esta molécula que tiene 3 carbonos se llama gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, a este nivel, lo que hemos formado son 2 moléculas. Una, gliceraldehído, y 2, la pseudolactulosa 7-fosfato. ¿Quién realizó toda esta transferencia de carbonos? Esta enzima que se llama transcetolasa. ¿Ok? Entonces, lo que hizo la transcetolasa es que pasó 2 carbonos de esta molécula de 5 a esta de 5. Formó esta de 7 y esta, como le quitó 2, quedó con una molécula de 3 carbonos.
¿Cómo van? ¿Sí lo van siguiendo? Ayer igual lo comentamos, pero ahorita me gustaría saber cómo van. Bien, profe. Entiendo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Yo tengo una duda, profesor. Sí. Todo esto de la celulosa que le donan los carbonos solamente pasa si es que no se necesita o de por sí es parte de la ruta para llegar al final. No, o sea, sí es parte de la ruta. O sea, todo es la ruta. Por eso ven que decíamos fase oxidativa y no oxidativa. O sea, sí, las dos van de la mano y se van a estar llevando a cabo. Solamente que cabe mencionar que en las células que se tienen que dividir, esta ribosa se va a estar desviando para a la biosíntesis de nucleótidos, ¿no? Pero, o sea, sí, como propiamente la fase oxidativa y no oxidativa comprenden la ruta de las pentosas. Gracias. Sí, Daniela. Bueno, entonces esto sería. Ahora, tenemos estas dos moléculas, fueron mis dos productos. Gliceraldehído 3-fosfato y ceptoctulosa. Esta tiene 3 carbonos, esta tiene 7. ¿Qué ocurre a continuación? Resulta que la que tiene 7 carbonos, que es esta molécula, tiene 7 carbonos y va a ceder 3 carbonos y se los va a ceder al gliceraldehído 3-fosfato. Díganme, si este tiene 3 carbonos y gana 3 carbonos de la ceptoctulosa, ¿cuántos carbonos va a tener esta nueva molécula que formemos? 6. 6, muy bien. 6 carbonos, ¿no? Entonces, ojo con eso. La de 7 ahora dona 3 carbonos a esta molécula. Como esta tiene 3 y 3 que recibe, pues se convierte en una de 6 y su nombre es fructosa 6-fosfato. Ahora, si esta se dio 3 carbonos, ¿cuántos le van a quedar? 3. Ah, no, 4. 4, exacto, 4. 4, ¿no? Que sería su nombre de esta molécula con 4 carbonos, eritrosa. Ahora, yo les decía ayer que esta fructosa, que ya tiene 6 carbonos, se isomeriza. Es decir, cambia su posición de átomos. Y por lo tanto, se convierte en glucosa y ya entra la glucólisis. ¿Quién lleva a cabo esta reacción? Esta isomerasa. ¿Qué pasa ahora con la molécula de 4 carbonos que se llama eritrosa? Esta molécula de 4 carbonos gana 2 carbonos más. Entonces, esta molécula de 4 carbonos gana 2 carbonos más. ¿De quién los gana? De esta otra girulosa que teníamos aquí. Le voy a pasar para que lo vean. Listo. Entonces, esta molécula de 4 carbonos obtiene 2 carbonos de la girulosa. Esta molécula, acuérdense que tenía 5 carbonos. Entonces, esta de 5 cede 2 carbonos a la eritrosa de 4-fosfato y por lo tanto, ¿cuántos carbonos tendría? 6. 6, y por lo tanto se convierte en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato nuevamente se isomeriza, ¿no? Cambia la posición de sus átomos y de esta forma, bueno, pues se convierte en glucosa 6-fosfato y es como regresamos a la glucólisis. Ahora, debemos de retomar esta molécula. Esta molécula donó 2 carbonos. Si donó 2 carbonos a la eritrosa, ¿con cuánto se quedó? Tenía 5. 3 carbonos. Son 3, ¿no? Y entonces, ¿quién es esa molécula que nos quedó de 3 carbonos? El gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, no se vayan a perder. Esta molécula de 5 carbonos donó 2 carbonos a esta eritrosa. Como dona 2, se queda con 3 carbonos y en realidad esa molécula de 3 carbonos es el gliceraldehído. Y desde aquí ya puede entrar la glucólisis, ¿no? Que acuérdense que el gliceraldehído 3-fosfato es parte de la glucólisis. Aunque aquí en la literatura nos comentan que este gliceraldehído, por acción de la aldolasa, se puede convertir en media molécula de fructosa, fructosa 1,6-difosfato. Y se sabe que esta fructosa 6-difosfato, esta media molécula, puede convertirse en media molécula de fructosa 6-fosfato. Y esta molécula media
de fructosa 6-fosfato se puede convertir a media molécula de glucosa. Solamente que en realidad yo ayer les comentaba que es complicado tener media molécula de fructosa como tal. Porque yo les decía, o tienes la molécula completa o no la tienes completa, ¿no? Más bien la mitad de esa molécula, por ejemplo, sería el gliceraldehído, ¿no? Por ejemplo, la mitad de la glucosa sería el gliceraldehído. O la dihidroxiacetona, ¿no? Entonces, lo que quiero finalmente decir es que una vez que se tiene el gliceraldehído 3-fosfato, pues inmediatamente ya puede entrar a la ruta de la glucólisis. Y así es como termina esta ruta de las pentosas. Entonces, ahora, ¿qué es lo relevante de esta ruta? Oigan, se va a cortar la sesión ya en cualquier momento, entonces salgan y vuelvan a entrar ya para concluir esto.